Las evaluaciones proyectadas en el programa Televisar son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Saludos, país, voz para el cambio, de nuevo en el aire, una ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, con la autodeterminación de los pueblos, una voz para expresar la solidaridad entre los hermanos del Caribe, de América Latina, voz para el cambio, una expresión permanente de defensa de lo nacional, sin olvidarnos de la solidaridad con nuestros hermanos latino-caribeños. En esta oportunidad vamos a tener una conversación con dos amigos de Puerto Rico, dos hermanos de Puerto Rico que nos visitan y que vienen para estar con nosotros en unas reflexiones en este espacio. Vamos a conversar con la buena amiga, con la hermana María Ramos, porque hay que empezar con la dama, ¿no? Y con el buen amigo Eladio Santos. Voy correctamente, ¿no? Así que vamos a conversar y ustedes ven que tengo aquí a don Oscar López Rivera. Así que tengo en presencia en este set a tres hermanos boricua. Oscar López Rivera, María Ramos y Eladio Santos. A ver, María, ¿cómo anda Puerto Rico? Las mujeres, la participación social y política de las mujeres en la sociedad puertorriqueña. Buenos días a todos los dominicanos. La mujer siempre ha tenido una gran lucha en Puerto Rico desde tiempos desde que comenzó la lucha por participar, ¿verdad?, junto al hombre de nuestra sociedad, de nuestros problemas sociales, ya sea la educación, la salud, y también como parte de la política puertorriqueña. Hemos tenido grandes luchadoras como Luisa Capetillo, Lolita Lebrón y muchas más que han participado junto al hombre por tener un Puerto Rico mejor. Y un Puerto Rico libre. Y un Puerto Rico libre, por supuesto. A propósito de eso, Eladio, la visión de Eladio sobre la mujer puertorriqueña. He visto muchas imágenes, estuve en Puerto Rico y vi y conocí allí cosas impresionantes. Ese papel de la mujer en el proceso por la independencia de Puerto Rico. Más que decir que la mujer ha contribuido al proceso de adelantar la independencia puertorriqueña, yo me atrevería a decir que ha sido indispensable en ese proceso. No solamente porque ha apoyado las acciones de sus compañeros, sus hijos, sus hermanos, sino que además de forma directa ha contribuido con su ideología y con su acción. A mí me parece que la juventud puertorriqueña en ese aspecto debe de entender que el papel de la mujer en una sociedad moderna como la que nosotros pretendemos construir debe ser no solamente de ser estabilizadora de la familia, sino también de contribuir de forma permanente al desarrollo de la sociedad donde le tocó vivir. Y en ese sentido, tengo que decir que la formación a través de la educación de la mujer puertorriqueña es sumamente importante. Nosotros ahora mismo tenemos una tasa femenina en la Universidad de Puerto Rico, que es la Universidad del Estado, bastante alta. Antes se veía que esa relación era prácticamente de 3-1, predominando los varones. Ahora prácticamente es similar y en algunos casos, en algunas facultades, la mujer prevalece. En el caso nuestro, en República Dominicana, alrededor del 72% de la matrícula estudiantil universitaria es de mujeres.
actualmente. Fíjate que eso responde a la constitución demográfica de nuestros países, que es muy parecida. Nosotros somos caribeños, somos antillanos. De ahí que nosotros, además de tener una visión para el presente y para el futuro, de lo que debe ser cada decisión en ese contexto de nuestros países, debe de pensarse también en una visión antillana. Esto no es nuevo. Nuestros próceres ya nos dieron la ruta a seguir. Solamente lo que tenemos que hacer es plasmar en la realidad lo que ya nos dieron como ruta nuestros próceres en el siglo XIX. Y sobre ese aspecto me gustaría hacer una expresión. Nosotros no tenemos que esperar, en el caso de Puerto Rico, de conseguir la independencia para que ese sueño se dé. Podríamos constituir desde ahora la Confederación Antillana de Naciones. Y cuando hablo de naciones, pues no tenemos que tener el escollo de que tengamos que ser Estado primero independiente, porque naciones somos. Así que ese sería el embrión, o podría ser el embrión de esa formación regional que podríamos llamar Confederación Antillana de Naciones. ¿Cuáles? Empezando, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Y vuelvo al tema de la mujer, porque yo quedé gratamente impresionado con mi visita a Puerto Rico y lo que vi allí. Y ahora me entero cuando escucho el himno, digamos que revolucionario de Borinquen, de los puertorriqueños, no el himno oficial, que fue escrito por Lola Rodríguez de Tió. Me parece que lo habrá escrito viviendo en La Habana. Y entonces, cuando voy al centro de la isla en Puerto Rico, a Jayuya, me encuentro allí con la historia de una mujer emblemática que puso su hacienda, su casa para la conspiración con Pedro Albizu Campos, para la insurrección memorable del 30 de octubre del año 1950. Y entonces el contacto allí con otras mujeres emblemáticas, el conocerlo de la experiencia de Lolita Lebrón, o de Dilcia Pagán, o de Carmencita Pérez, es una cosa impresionante. Yo le comentaba en estos días, vi una imagen de 3 mujeres puertorriqueñas en el banquillo en este caso de las acusadas, impecablemente vestidas, esposadas. La que estaba en el centro con la esposa con la otra y con la otra acá. Como aquellas mujeres hermosísimas, vestidas elegantemente, prisioneras por el delito de luchar por su patria. Es decir, aquello a mí me impresionó. Hoy, María, la mujer puertorriqueña también tiene esa determinación de seguir el ejemplo de esas mujeres que han ido marcando pauta en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Por supuesto, don Pedro fue una gran inspiración para muchas mujeres, entre ellas Isabelita Rosado, que falleció el año pasado, y todas ellas inspiradas por don Pedro y otros más, ¿verdad? Y también nosotras por la lucha de nuestra patria, que queremos que sea libre. Y la mujer siempre ha sido bien luchadora en Puerto Rico, y nos alegramos que todas ellas hayan sido inspiración para todas nosotras también, pero nos insertamos en la política y en las luchas del diario vivir, como los maestros. Los maestros también tienen muchos problemas en Puerto Rico, y las maestras dan el paso adelante, vamos a las marchas, vamos a las reuniones, hacemos lo que sea por nuestra patria, por nuestros hijos y por nuestro país. Queremos que sea libre y somos determinadas y queremos estar junto con ellos, porque la patria es de todos, no es solamente de ellos. Así es que por eso es que creo que ellas siempre serán un gran ejemplo, y no importa, ¿verdad?, lo que suceda, ahí estaremos siempre. Y hay una juventud pujante, porque conocí a una cantidad de mujeres jóvenes, Estelí, Glenda, Yolanda, Diana, una cantidad de mujeres que son militantes, ¿no? Eladio, hay una cosa que es impensable muchas veces para nosotros de este lado, la situación económica de Puerto Rico. Yo que estuve allí asistí a una asamblea de los pueblos, del pueblo de Puerto Rico, y oí las discusiones, los debates por la crisis económica. La gente reclama, los trabajadores, y en estos días vi un comentario de Juan Camacho, que es un gran ambientalista puertorriqueño, que decía que no le pagan su bono, y que el bono normal de él era de $600, y que ha habido una reducción de $200, pero que aún así los 200 no se lo quieren pagar, como que hay un retraso en pagarlo. Y él dice,
Me voy a la protesta a las calles aunque sea solo. Si alguien quiere que me acompañe. ¿Cuál es el cuadro económico hoy de Puerto Rico? Durante los últimos 20, 25 años, los gobiernos que se han sucedido en Puerto Rico han extralimitado su compromiso con la deuda pública. La Constitución puertorriqueña actual consigna que ningún gobierno debe de sobrepasar su presupuesto, debe ser un presupuesto balanceado. Lo que yo gasto es lo que me debe entrar o más. En los últimos 25 años esa ecuación es al revés. Lo que yo gasto es menor de lo que me entra. Y se ha ido acumulando a lo largo de estas décadas una deuda pública que hoy se estima en unos 73,000 millones de dólares. Esa cuenta es impagable. Los puertorriqueños no pueden pagar esa deuda. Fue una deuda contraída por la irresponsabilidad de nuestros gobiernos, en gran medida. ¿Cómo intenta atender esa situación gobiernos anteriores y los de ahora? Muy sencillo. Meterle la mano en el bolsillo al trabajador y sacarle dinero de ahí. ¿Cómo? Impuestos. Nos han grabado más de 5 o 10 impuestos en menos de 2 años. Pero ahí no termina la situación. No les da el dinero tampoco para pagar, que es que no les va a pagar, son 73,000 millones de dólares. Pues entonces lo que hacen es disminuir beneficios adquiridos de la clase trabajadora. Ya se está pensando en Puerto Rico en disminución de la jornada. Ya se está pensando en Puerto Rico en eliminación o disminución de la aportación al plan médico. Y ahora, como una medida que tomaron, se disminuyó el bono, se disminuyó también aportaciones que daban a otros renglones, beneficios marginales, y se está intentando incluso disminuir la nómina gubernamental pública, que es uno de los patrones más importantes en Puerto Rico. De manera que los que no crearon la deuda están pagando las consecuencias y nuestros líderes políticos pretenden que también paguen la deuda. Y la deuda es impagable. Es que es impagable, 73,000 millones de dólares. ¿Con quién ha contraído Puerto Rico esa deuda? La mayor parte de los acreedores o son bonistas o inversionistas privados que compraron bonos del gobierno de Puerto Rico a unas tasas X de intereses a ciertos periodos de tiempo. Ese es uno de ellos y es la mayoría. Y otros son deudas contraídas con empresas incluso norteamericanas. Pero cuando tú miras el panorama general, los acreedores que en cualquier país, como ocurrió en Argentina, se sentaron en un momento dado a renegociar su deuda a unos parámetros y condiciones más favorables al país, eso no ha ocurrido en Puerto Rico. Lo que hay es un debate entre si no pagamos la deuda, incumplimos y sería un desastre mayor. Pero si no tenemos para pagarla, nos estamos entonces envolviendo en un limbo donde cualquier decisión que se haga va a estar determinada por la gente de afuera. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado los acreedores, la gran mayoría no son puertorriqueños, y por otro lado el Congreso de los Estados Unidos, que es el que tiene el control político sobre Puerto Rico, no ha dicho nada en relación a cómo va a ayudar al país a resolver el problema, que en gran medida lo creó, porque nosotros tenemos una de las tasas más altas que pagamos, por ejemplo, por el transporte de alimentos y productos de materia prima hacia la isla. Por ser una isla, tenemos que utilizar barcos con bandera estadounidense, y eso es impuesto. O sea, eso nosotros no podemos decir nada sobre eso. Nosotros no podemos utilizar barcos de bandera que no sea estadounidense. La marina más cara del mundo, una isla donde el mercado general, el 95% de ese mercado está controlado por productos estadounidenses. No podemos hacer tratados comerciales de forma libre con ningún país que no sea Estados Unidos. Y si intentamos hacer un acercamiento a otro país, tenemos que pedirle permiso al Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que nosotros estamos en una situación de total debilidad política para tomar decisiones, frente a los que crearon gran parte de la deuda, que son los que controlan la política del día a día. ¿Por qué del día a día? Porque no hay una decisión que se tome en Puerto Rico de envergadura
que no tenga que ser aprobada por el Congreso. Pero si la deuda es impagable, ¿cuál es la garantía que tienen los bonistas o los acreedores? Bueno, la alternativa que se debe de hacer, y es la que el pueblo trabajador organizado está planteando. Primero, si hay una deuda acumulada de 73,000 millones, cualquier persona que tiene una deuda, lo primero que debe hacer es estudiarla para ver si esa cantidad es correcta o no. Eso primero. Por eso el sindicalismo en Puerto Rico está pidiendo una auditoría externa de esa deuda, a ver si de verdad es esa o es más, y quién contribuyó a esa deuda. Segundo, una vez se sepa eso, vamos al acreedor, nos sentamos con el acreedor, establecemos unas normas, unas condiciones más favorables para el pago y empezamos a exigir a todos los que tengan que ver con relación a la deuda su cuota de responsabilidad. ¿Quién contrata la deuda, el gobernador o el Congreso? Bueno, los asuntos internos de política interna en Puerto Rico, desde el año 52 lo toma el gobierno de Puerto Rico. Pero miren lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es el gobierno? ¿El gobernador o el Congreso? Vamos a definir esto. Gobierno, que es el ejecutivo, es el gobernador de Puerto Rico. El legislativo, que es la legislatura puertorriqueña, y el judicial, que es la judicatura puertorriqueña. La judicatura interpreta las leyes, sobre todo el Supremo. Y el Supremo está claro, ha dicho, ustedes han adquirido una deuda extraconstitucional, ustedes han violado la Constitución constantemente, todos los gobernadores, pero no hay consecuencias. Ningún gobernador ha sido llevado a un tribunal para decir, usted violó la Constitución. Entonces, si el gobierno de Puerto Rico gasta más de lo que recibe, en algún momento dado va a tener un problema de liquidez. Ahora tiene un problema de liquidez. Si tú me dices a mí, ¿quién es el responsable de la deuda? En última instancia, pues en última instancia los responsables de la deuda fueron los gobernadores y las legislaturas nuestras. Pero ¿quién media para resolver el problema? Pues media los organismos de Puerto Rico, pero también el Congreso. ¿Por qué el Congreso? Porque el Congreso tiene una responsabilidad en términos de haber permitido, a través de sus bancos y de sus empresas, que el gobierno de Puerto Rico se endeudara. O sea, yo te presto sin ninguna garantía, mañana te exijo que tú me pagues, pero si tú me lo permitiste. Es un problema complejo y difícil para los hermanos de Puerto Rico. Eladio ha planteado el tema de la crisis económica y cómo tienden a disminuir la nómina pública y cómo quieren reducir el horario laboral, el horario de trabajo. Implica una especie de semidesempleo por un lado y de desempleo por otro. Eso puede estar empujando entonces a una emigración, porque si no hay trabajo o si lo que hay es un subempleo, la gente tendrá que irse, porque hay que sobrevivir. Correcto. De alguna manera. Correcto. ¿Qué pasa entonces, María, con este tema de la crisis económica? Porque las mujeres son las que soportan en gran medida, porque son las que administran los chelitos en la casa. La preocupación, el peso y el impacto de esa crisis económica en la mujer en Puerto Rico. Y bueno, la mujer madre, no sé si abunda la madre soltera, porque aquí sí que es un gran dolor de cabeza. Sí, allá abunda, allá hay, la mayoría de las mujeres son jefes de familia, como se le llama, ¿verdad? Porque están solas con sus hijos. Y eso ha provocado que muchas de ellas tengan quizás a veces, además de su trabajo formal, tengan que buscar otro trabajo parcial para poder mantener a sus hijos. Muchos de ellos se han ido a Estados Unidos a buscar un mejor futuro para sus hijos, ¿verdad? Buscando mejores escuelas, mejor seguridad, y eso ha provocado que pues tengamos menos, la inmigración se siga aumentando, pero la mujer es luchadora y ella, pues, tal vez que sus hijos estén bien, ellas hacen lo que sea posible, pero se le hace bien difícil, a veces mucha de la parte de la familia tienen que ayudar, ¿verdad?, a la crianza de los niños para que ella pueda sobrevivir con tanta desventaja que tiene económica, ahora que el gobierno también piensa disminuir los días
de trabajo. Por la crisis económica también el bono puede ser que se lo den, que no se lo den, están aguantando eso para ver cómo ellos pueden solucionar el problema económico que ellos mismos han provocado, pero la mujer sigue hacia adelante y busca todos los medios posibles para poder llevar el dinero a su casa y poder tener a sus hijos bien. El impacto de esta crisis económica en el tema de la migración, porque si lo que hay es subempleo, desempleo, expulsión de una masa trabajadora, lo normal es que la gente tienda a irse del país. Veía un dato con Fernando Quiles de que en el año 2014 cerca de 83,000 puertorriqueños emigraron. Asumo que una buena parte emigró hacia Estados Unidos, a territorio continental. Este dato es cierto. Es correcto. Es correcto. La composición poblacional de los que emigran, uno tiene la visión, la mira, de que los que emigran, los que se van, los que salen, son fundamentalmente jóvenes. El impacto de esa migración en Puerto Rico, a mediano y largo plazo, y en términos políticos. Nosotros tuvimos dos fenómenos migratorios grandes sobre migración, sobre todo a Estados Unidos, en nuestra historia. Una en la década del 40 y ahora en la década del 2015 y 2014. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años, ha emigrado, si se suman todos los que se han marchado, alrededor de 400,000 o 500,000 puertorriqueños y puertorriqueñas. O sea que el problema de la migración es a gran escala. ¿Cómo impacta esto? La composición de la migración de este momento, contrario a lo que ocurría hace unas décadas en el 40, es totalmente y diametralmente opuesta. Hoy, la mayoría de esos jóvenes son profesionales, o que terminan su preparación recientemente, o llevan ya varios años ejerciendo su profesión, pero quedaron desempleados, o se les diezmó su jornada. Así que estamos perdiendo la capacidad productiva del puertorriqueño. Y esto es un anacronismo. Si tú eliminas menos ingresos a la familia puertorriqueña, pues tendrá menor dinero para gastar. Si tiene menos dinero para gastar, el desarrollo de la economía sigue estancado. Pero si además tú promueves que se marchen del país, menos posibilidad para que entonces esa masa productiva, esa clase productiva se quede en Puerto Rico. Pero hay otro impacto que sí me preocupa, y es la calidad de los servicios básicos de la población que se queda. Si la gran mayoría son profesionales, estamos hablando de todas las profesiones, y nosotros tenemos ahora mismo un serio problema de salud, hay una crisis de los sistemas de salud. Primero porque hay un déficit operacional extraordinario, no tenemos para pagarlo. Y segundo, está en manos privadas la mayoría. Por lo tanto, si se emigran los profesionales, ¿quién garantiza la calidad del servicio ante una crisis económica y una falta de recursos humanos? Así que se nos agrava la situación. En el campo judicial, que es el tuyo, nosotros tenemos abogados en unos programas que les asisten el derecho a las familias más necesitadas con recursos limitados. Pues pasa lo mismo. Si los jóvenes abogados no encuentran empleo y se reducen los servicios en esos programas, lo único que les queda es o optar por una segunda profesión o marcharse del país para ejercer su derecho, que fue lo que ellos aprendieron. Así que el impacto de esta inmigración es terrible para el pueblo puertorriqueño. ¿Y en términos políticos? En términos políticos también. Pienso que es lo más grave. Sí, no, es gravísimo. La crisis económica se puede superar. Claro. En términos políticos hay una amalgama, ¿verdad? Ideológicamente hablando, de jóvenes que creen en la independencia, jóvenes que creen que deben haber cambios, pero en términos generales y respectivos de los que creen en la independencia o no, hay un sentido. Tiene que haber un cambio y un cambio radical. No podemos seguir en esto. El cambio radical lo propician los jóvenes, y si los jóvenes se van, se aleja la posibilidad del cambio radical. Pero bueno, son de las cosas. Vamos a ir a una brevísima pausa y retornamos aquí enseguida porque hay mucho más con estos invitados especiales que tenemos desde la hermana isla de Puerto Rico. Vamos arriba, señor director.
casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un... Se ha detectado una amenaza. Nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en esta interesante conversación con Eladio Santos y María Ramos, ambos de Puerto Rico, dos personas comprometidas con la causa de su pueblo y con la unidad latino-caribeña. A propósito de la unidad latino-caribeña, Eladio, el tema para nosotros de Betance, de Hostos sobre todo, son temas sumamente importantes. ¿Cómo repercuten en los jóvenes de hoy en Puerto Rico y en la generación no tan jóvenes estos referentes históricos? Además de Pedro Albizu, por supuesto. Y ahí quiero que me responda algo, los dos. Padres de la patria en Puerto Rico, Betances, Pedro Albizu, ¿cómo visualizan estos dos grandes liderazgos históricos en Puerto Rico? Lamentablemente tengo que aceptar una realidad. Un sector importante de nuestros jóvenes, sobre todo los que están en la formación de sus años superiores e intermedios, no conocen a ciencia cierta la contribución de nuestros próceres y meramente los reconocen como un patriota o una persona que existió en tal o cual época y que era puertorriqueño. Digo esto porque nuestro sistema de educación público y privado no promueve en estos momentos que nosotros conozcamos desde el inicio de nuestra instrucción lo que fue y lo que es ser puertorriqueño. Y eso es un problema que nos ha causado a su vez una desinformación y una subvaloración de nuestra propia historia. Sin embargo, no todo está perdido porque hay un sector de la juventud que sí valora y que sí conoce la participación. Ese sector de la juventud, que luego llega a la universidad, muchos de ellos, continúa transmitiéndole a sus hijos eventualmente la aportación de nuestros patricios. Pero hay algo importante. Si algo contribuyó el Partido Nacionalista en su lucha por la independencia al puertorriqueño, fue rescatar en aquella época